Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. ¡Feliz cumpleaños, Rafa! ¡Sopla, sopla! When you turn 45, it's your turn to blow many candles and to screen for colon cancer. Use the Cologuard Plus test in the privacy of your home and send it back to obtain your results. Cologuard products are intended to screen adults 45 and older at average risk for colorectal cancer. Prescription only. See more information at Cologuard.com. Request the Cologuard Plus test from your doctor. For more information in Spanish, visit Cologuard.com/prueba. Still waiting in line? Again? That's time you'll never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Bienvenidos a Quiero Ser Podcaster. Ya os dije que teníamos pues un invitado que va a venir muchas veces, que quien no conozca lo va a conocer hoy y quien conozca pues estará como el gif ese del Will Smith. Todo contento. Muy buenas, Mia Font del Terrat, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muy bien estoy. Quería estrenar contigo el 28 de diciembre, me hacía una especial ilusión porque, como para mí, sigo pensando que es un poco broma, que quieras estar aquí muchas veces. Digo, pues es mi propia broma a mí mismo, es que traerte el 28 de diciembre. Tu propia inocentada un poco, ¿no? Sí. Más cuando casi me has dicho que a lo mejor no podías. Digo, mira, eso sí que es una inocentada buena, estar anunciando toda la semana y que no vengas. Pero no es en broma ni es una inocentada que ahora no sé qué tal se escucha porque no hemos hecho pruebas. Y ya sabes que yo soy muy meticuloso con el sonido y no sé, estoy así como un poco nervioso por si se me oye bien, si se oye mal. Bien. Vale, de hecho, ¿sabes lo que ha pasado? Esto podemos explicarlo, ¿no? Lo que está pasando en tu casa. Sí, no que tengo parquetistas. Tengo parquetistas, ahora están desayunando, por lo tanto hay silencio, vale. Pero llevo desde las 8 de la mañana que están cortando pues el zócalo, el parquet. Pues cuando se lo he dicho a mi mujer, digo, ¿tú te crees que me ha dicho Mía que hay gente poniendo el parquet? Y digo, ¿y qué significa eso? Y me dice mi mujer, pues que tiene dinero. Dinero pandémico. La pandemia tiene muchas cosas, o casi todo lo tiene mal, pero una de las cosas que tiene es que yo he ahorrado. Me he ahorrado muchos viajes a Barcelona, he ahorrado gasolina, autobuses. Claro. Yo comía cada mediodía en un restaurante porque trabajo en Barcelona, de menú, barato, lo más barato posible en Barcelona, aunque es muy caro, y todo eso ha ido acumulando un dinero que ahora estoy como Mr. Scrooge, que no quiero gastar. Claro. Que me da pena, pero ya ha llegado un momento que digo, pues si es que tampoco he dejado de comprar un poco de ropa, he dejado de comprar muchas cosas. Entonces yo soy partidario de decir que también ha traído cosas buenas. Esto a gente, claro, es como, pero ha muerto gente. Ya, bueno, sí, ha muerto gente. Eso está claro, nos ha quedado muy claro viendo las noticias. Pero ha traído
muchas cosas buenas, sobre todo a gente que trabajamos en el mundo digital y sobre todo a los podcasts. O sea, el mundo del podcast desde 2020 a la gente le ha interesado mucho porque las empresas invertían ahí. La gente que tenía pues productoras de vídeo o lo que sea, pues estaban en su casa sin saber qué hacer y se metieron a producir podcast. Mucha gente se ha metido. O sea que el podcast le debe una al COVID. Es duro decirlo, pero es así. Fue el pequeño empujón que necesitaba, creo. La gente estaba en su casa con horas y horas sin hacer nada. Faltaba mucho entretenimiento y hubo mucha gente que descubrió el podcast. Y ese ha sido el empujón. Entonces, claro. El podcast le debe mucho a la pandemia. Y yo creo que también, como trabajábamos con videollamada, hacíamos deporte con el profesor en videollamada, todo bien. El ocio era en Netflix, la tele. Entonces al final era, jolín, puedo hacer algo solo con las orejas, qué bien. No tengo que estar delante de la pantalla. Pero incluso la pandemia ha traído una normalización que a mí a estas alturas ya empieza a no gustarme, que es que antes de la pandemia estaba mal visto, no podías entrar desde un Zoom, desde una videoconferencia, o con, yo qué sé, en un telediario, por ejemplo, con vídeo pixelado. Sí. Ahora yo creo que se ha normalizado, pero yo creo que es un error. Ya se están pasando, ¿no? Sí, yo creo que las ventanitas, que sí, eso, además al podcast ha facilitado mucho a tener invitados que dices, antes no, tiene que ser presencial, no puedo invitar a esta persona porque yo vivo en Barcelona y esta persona vive en Madrid y suena mal y tal. Eso se ha normalizado, lo cual al podcast también le ha ido muy bien porque mucha gente ha tenido la oportunidad de conversar con gente que a lo mejor no podía o por calidad no quería, y eso también ha ido muy bien. Y para programas de entretenimiento y para todo, y para informativos incluso, la normalización de las pantallitas y de las videoconferencias y de la baja calidad, bueno, que vamos para atrás un poco. Yo creo que sí. Han tenido tiempo de comprar cosas y contratar a gente, eso es verdad. Sí, pero las líneas son las líneas. Y donde pongas un cable con un RJ45 enchufado a la pared, que no se ponga un wifi. Ya, claro. Y los cascos Bluetooth, por ejemplo. Sí, total. Si no, los wifis van regular y la gente tira mucho de Disney Plus. Exacto. Bueno, pues entonces, ¿cómo vas con tema podcast? Que aparte de venir a hablar de Parquet, has venido a hablar de calidades, podcast. De colores. Estás hecho un máster de Parquet. Claro, esas cosas. Flotante, no flotante. Y mucho serrín. ¿Cómo estás? Primero vamos por el nivel oyente de podcast. ¿Cuánto hace que escuchas podcast? ¿Cómo te enganchas? Hasta el punto de que presionas el Terrat para que achuche más ahí. Bueno, yo vengo del mundo de la radio. Estuve trabajando... Entraremos en este tema, porque he estado escuchando tus dos últimos podcasts estos días de Navidad. La disyuntiva y todo lo de radio en podcast y podcast en radio, que me ha parecido muy interesante, lo de estirando el chicle, etcétera, etcétera. Pero yo vengo de radio. Estuve 18 años trabajando en radio y hasta que la radio me desencantó un poquito. Fue cuando ya fiché por el Terrat, hace la friolera de 23 o 24 años. Pero al final siempre se me quedó el gusanillo de la radio. Y bueno, lo llevas ahí dentro y aunque te pasas al mundo digital, sí que es verdad que sin querer, gracias a la velocidad supersónica de Internet a finales de los 90, que era nada, solo podías poner algún WAP porque el MP3 aún ni había salido, Fraunhofer no había inventado nada. Y sí que te sigues moviendo un poquito con audio, pero no, en aquel momento tampoco existía programas de audio, dijéramos, porque era muy caro descargárselo, tardaba muchas horas. Pero yo creo que se me quedó dentro algo de radio y fue cuando el vídeo pasa a ser el rey. Si no haces vídeo no eres nadie, en YouTube empieza a subir, pero siendo una productora de televisión es muy costoso.
Siempre recuerdo pues la gente, mucha gente externa que parece que sea verdad, pero no lo es, que te dicen cómo siendo una productora, teniendo tantos medios y tal, no hacéis más vídeo para internet. No es fácil. O sea, tú lo puedes y se demuestra. O sea, tú estás en tu casa, enchufas, le das al play y a grabar a la webcam y tú tiras. Pero al ser una productora mueves cámaras, protocolos, presupuestos, si va a salir a cuenta, si no. Entonces lo que ves es que querrías, pero no puedes. Y como vienes del mundo de la radio, y la radio es imaginación, qué bonito que es, y puedes ahí hacer absolutamente lo que quieras, es decir, en podcast un Juego de Tronos sería mucho más barato. Claro, claro. Total, no lo pensaron. Todo el presupuesto se lo llevarían las voces de los actores, pero puedes montar una guerra mucho más grande que la del Retorno del Rey. Claro, y nadie te criticaría que se ve oscuro. Exacto, nadie te criticaría y tendrías muchísimos más orcos en el caso del Juego de los Anillos, del Señor de los Anillos. Entonces empiezas a que ves que puedes recuperar eso, pero volvemos otra vez a lo de la productora, no es tan fácil. Es decir, la gente que está en la palestra, las caras conocidas, están a otra cosa. No pueden dedicarse a eso. Y es cuando yo busco recursos. He intentado siempre ser un poco autosuficiente, no molestar a las caras, a las pantallas, porque ya tienen su trabajo. Y cuando ya estamos hartos un poquito de vídeo, lo que hicimos en el Terrat fue hacer lo que estamos haciendo ahora en podcast, que es una especie de Te lo tengo dicho, que son los mejores momentos del Terrat, con un zapping con todas las imágenes. Pero eso era muchísimo más costoso porque la exportación ya te cuesta más, no siempre tienes las imágenes, no siempre tienen la buena calidad que querrías, no siempre tienes los derechos de todo. Claro. Y luego pasa una cosa, que también hacemos otras cosas de audio o en radio. En este caso, en ese momento no hacíamos podcast. Y es cuando a mí se me ocurre reciclarlo y hacer lo mismo, pero solo en audio. Y a partir de ahí fue pues a finales de 2017 que empecé a pensarlo y en 2018 ya empezamos. Y una cosa que le veníamos dando ya muchas vueltas en programas anteriores a Leitmotiv es que los monólogos de Andreu podían funcionar muy bien en podcast. Claro. Y empezamos a ponerlos en iVoox. De ahí pasamos, pero es que el programa seguramente también puede funcionar en podcast. Sí, bueno, tú a Alexa le dices ponme un podcast ponme un podcast en iVoox y te dice no te entiendo, pero te voy a poner el programa de Broncano. O sea, exacto, La Resistencia. siempre te pones. Sí. Y a veces lo he escuchado por no pelearme con Alexa. Sí, bueno, es que Alexa ahí un día podemos hablar de los altavoces inteligentes y de la imposibilidad de escuchar podcasts en estos. Sí, porque sí que te pone, estabas reproduciendo iVoox en el caso, que es el que yo intento escuchar, que te dice que si no te que si quieres seguir reproduciendo el que estabas, y si no, pues puedes decirle buscar, pero... yo creo que es más en la API de iVoox, creo yo. ¿Sabes? He visto a alguien, hay una persona lista que ha roto Matrix a través de Alexa y si tú le dices, ahora claro, lo malo es que a lo mejor las Alexa de los oyentes lo ponen, pero bueno, si le dices Alexa, me entiende tu mente, no sale Molo Cebrián, sale otro señor que con un podcast llamado Entiende tu mente dentro de Spotify. Ajá. Y se está llevando, pues vete a saber cuántas descargas. Según Juan Ignacio de iVoox, son residuales las que se escuchan. Bueno, yo creo que ahora es una puede batalla ser. Sí. Yo es una batalla que llevo con Juan Ignacio porque yo quiero escuchar podcasts desde los dispositivos inteligentes. Y eso sí que un tip que podríamos dejar aquí para esto, para el futuro de cuando se regularice un poquito esto, es titular bien los podcasts, los episodios. Porque si tú quieres escuchar algo en concreto y lo sabes,
aún así no te lo encuentra porque el título es inmensamente largo o el título del podcast está al final del tema. Claro, cuando pone Y no le sé qué, dices a episodio, no sé Alexa, qué. no sé, le dices a Alexa, por ejemplo, que es lo que escucho yo para dormir, que es o El Colegio Invisible de Onda Cero o La Rosa de los Vientos, porque no me interesa nada y me ayuda a dormir. Le cuesta mucho encontrarlo. Y es porque los títulos están al final. Yo tengo un podcast de Los Mensajeros que le ponemos títulos de cachondeo y se titulaba Era un domingo cualquiera, el auto de choque. Vale, pues el podcast debe tener 300 oyentes, pero ese episodio tiene 4.000 y todos los domingos. O sea, alguien en Alexa pide esa canción y le sale ese episodio de podcast. Ahí tenéis otro tip, buscar canciones de los canciones top y se lo ponéis como episodios de podcast. Madre mía. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, y entonces te animas, para quien no haya entendido la parte de Te lo tengo dicho, es el podcast que hace Mia Font, que yo estoy muy enganchado, está muy guay, porque este es un resumen de todo lo que hacéis en el Terrat, en tele y en radio en todos lados, y es un zapping y está guay, y me gusta mucho. Bueno, te enteras de cosillas, hay cosillas que a lo mejor no tienes tiempo de ver y al menos las escuchas y a lo mejor te interesa, y si no, es lo que yo digo, es que es un contenido premium, porque son en los momentos más destacados. Todo es, desde mi punto de vista, aunque no tendría que decirlo, yo creo que es muy bueno, te ríes y lo tienes súper concentrado. Sí. Allí, mañana sale, sí que a veces sale largo, el de mañana creo que llega a las 3 horas, pero también lo dividimos para que te escuches aquello que más te interesa. También es una manera de conocer, bueno, si algo te has perdido, básicamente. Y es muy costoso de hacer porque nos lo miramos casi todo y tenemos que ir escogiendo, editando, luego grabando todas las entradillas, sintonías. Bueno, que voy a explicar. Esto también es un tip interesante porque tuviste un problema que solucionaste, y podemos decirlo aquí, porque pedías algún programa que te pusieras en texto lo que estás oyendo para ir directamente al texto y cortar esa parte. Sí, la transcripción. Al Premiere, ¿no? Lo que no sé bien lo que hiciste al final en Premiere fue. Sí, fue que descubrí que en Premiere han puesto una utilidad que es transcribir todo el texto del audio, y lo hace bastante bien. Hay una cosa que no me gusta mucho, y es que en realidad lo que hace es subirte el audio a sus servidores de Adobe, allí lo transcribe y te lo devuelve. Y ya te avisa que eso queda almacenado como copyright o algo, una cosa muy extraña que te quedas así como, ahora no sé si hacerlo o no. Pero sí que va muy bien para, básicamente, para ir perfeccionando un poquito más lo que va a ser el podcast, que nos va a costar llegar a ese punto, que es que a mí me gustaría hacerlo un poquito más dinámico. Y además de hacer estos pequeños, de hacer la entradilla y el resumen, es buscar coletillas, que para eso me gusta la transcripción del texto. Es decir, poco a poco ir creando un archivo de, no sé, por ejemplo, vamos a poner otro podcast mío de referencia. Ya sé que muchos tienen que ver con radio, pero uno de los programas que creo que es impresionante tal como está hecho y editado, y la información es Sucedió una noche de la SER, que trata sobre el cine clásico, y tienen un archivo impresionante. Es decir, si tú y yo ahora hablamos de podcast, pues vas a buscar el corte de la película aquella, que no sé qué, y entonces lo que queremos llegar a hacer con Te lo tengo dicho es, si hacemos referencia a un chiste, pues recuperar aquel corte de Andreu que dijo en no sé dónde. Y eso nos ayudaría con este archivo de texto. Para eso lo buscaba. Supongo que te referías a eso. Madre mía, sí, no, porque hay gente que, pues eso, que la manera, lo buscas ya en texto y no tienes que verte el vídeo entero, porque como ya lo has visto o más o menos te han dicho por dónde está, pues haces un scroll del texto, lo coges y cortas en la parte más fácil de cortar. Exacto. Yo lo quiero utilizar mucho para Nadie sabe nada, porque hago todos los vídeos de Nadie sabe nada, los corto y tal,
y mi memoria da lo que da. Y lo que, por ejemplo, hoy estaba buscando si en algún momento en Nadie sabe nada se ha hablado de Inocentadas, del 28 de diciembre. Creo que no. Si hubiera tenido toda esta transcripción de los textos, claro. podría haber buscado, pues me sale Inocentada en 5 o 6 programas, hubiera mirado a ver si era lo que buscaba, Sí. pero hubiera ido directamente a esos programas. Lo que pasa es que estás haciendo un trabajo que en realidad es de Google. O sea, en algún momento Google sacará esto y podremos hacerlo buscando. Se supone que están luchando en esto hace tiempo. La transcripción de todos los audios para que tú en Google busques y te salgan audios. Yo creo que sí. Hay una. A mí me da. Voy a reconocer una cosa que me da mucha vergüenza, y es que tenemos tanto archivo fotográfico que voy más rápido buscándolo en Google. Ya. Que intentando buscarlo en nuestros archivos. Claro. Claro que solo encuentra lo que está publicado. ¿Se oyen los parquetistas? Ahora sí, ya han empezado. Bueno. Han llegado de desayunar. Tengo que mirar a ver si puedo ir cortando. Sí, iré cortando el micro cuando hables tú. Bueno, no te preocupes. Por cierto, esto hoy a las 12 o así cortamos porque tengo luego una grabación que me han dicho. O sea, hoy les dejaremos con ganas. Entonces, vamos a, para que no se nos llegue el final y no hablemos de los podcasts del Terrat. Que la gente se entere. Vale. ¿Qué podcast ahora mismo hay en activo? Y también quiero hablar, o sea, primero hablas de los podcasts y luego hablamos de qué podcasts están en cada plataforma. Y a ver ahí qué podemos sacar. A ver qué me puedes contar. Que entiendo que habrá cosas que, como Mia Font, podrías hablar si estuviéramos en un bar, pero aquí a lo mejor no. Venga, vamos por partes. Los podcasts que están en activo. Los que se pueden escuchar, aparte de Te lo tengo dicho, y vamos a decir que aún siguen activo. Y, por ejemplo, es alucinante como, por ejemplo, cuando empezamos a poner ya el programa entero de Leitmotiv, nos animamos también con La Resistencia y luego con Locomundo, que La Resistencia sigue ahí arriba, y dices, pero si hace 2 años que ya no se suben. Independientemente de esta primera jugada, que esta jugada podríamos hacerla como tip también, que es una jugada simplemente para hacer cojín. Es decir, que el día que empieces, cuando tú saques ya tus podcasts, desde el perfil del Terrat, ya tengas una ligera presencia y no partas de cero. Esto podría ser, si tienes ganas de hacer un podcast, empieza a trabajar ya, veslo evolucionando, pero que no salga, a no ser que esté súper bien hecho, pero si quieres algo de tuyo, propio, particular, de largo recorrido, empieza a trabajar en ello. Vaya. Nada, tranquilo. Lo siento ya mucho, lo hemos explicado. Pues esta era la jugada, y aparte de que nos molaba y creíamos y no canalizaba en absoluto lo que era la imagen, es decir, tenías otra, y la verdad es que funcionó y estábamos muy orgullosos hasta que se acabó. Pero bueno, dejando de banda esto, tenemos Las Casas de Noviembre en Podimo, que es que ya hace un año más o menos que se estrenó, más o menos, que trata sobre las casas encantadas que hay por el mundo. Es un poco con un pequeño toque de humor, pero son leyendas reales. No es que haya sucedido, sino que existen. No nos hemos inventado nada, sino hemos recopilado toda la información, hemos cogido actores y hemos explicado lo que pasaba en esas casas o por qué son famosas, y hemos ficcionado trozos, pero basándonos en la leyenda de esas casas. Las del grupo, que ha dado el salto de la cadena SER a Podimo con la 3ª temporada. El bar de los Brother Tolkien en Spotify, que es una marcianada de Raúl Cimas y Javier Coronas, que es para muy adictos, pero tiene momentos hilarantes. Todo pasa, que ya el bar de los Brother Tolkien y las del grupo se emite las del grupo semanalmente y el bar cada 15 días. Todo pasa
uno de los podcasts más escuchados en Apple Podcast, pero es original de iVoox, que esto también lo podríamos hablar en algún momento. ¿Pero se puede escuchar entero en Apple o tiene como No. la mitad o alguna historia de estas? Solo tiene unos 14 minutos. Pero es uno de los más escuchados, Ya. de los 10 más escuchados en Apple Podcast. Es una broma, ¿eh? Quiero decir, es cierto, pero no se entiende mucho. Puede ser que la gente sí que haya escuchado sus 14 minutos y luego no haya ido a iVoox. Pero resulta un poquito extraño. Pero bueno, Ya, yo hay algunas estrategias de plataformas que podrían ser mejorables con algunas personas, ¿no? O sea, está mejor que Buenafuente lleve el sello de iVoox, pero que no estén obligados a escucharlo solo en iVoox. O sea, en el fondo les sale más a cuenta que les promocione, o sea, que los escuchantes de Apple conozcan iVoox a través de Buenafuente, siendo original. Sí. Bueno, es una buena estrategia. Yo creo que está bien, que mola mucho para iVoox, pero queda como un poco incluso sospechoso. Pero nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Ya. No invertimos normalmente no, muy pocas veces, o casi nunca, para estar ahí arriba. Confiamos en nuestros productos y cuando no funciona, pero no nos gastamos dinero en intentar que la gente nos escuche a la fuerza. Uh-huh. Si está bien, pues la gente ya vendrá poquito a poco. Uh-huh. Sí que es verdad que tenemos cierta fuerza y eso no lo puede hacer casi todo el mundo. Jugamos un poquito con ventaja, pero que no falseamos nada. Uh-huh. Y en este caso no sé qué ha pasado, pero muy bien, vale, Sí, pues sí. está ahí, pues perfecto. Pues el mes pasado estrenamos Mochila al Pasado, Uh-huh. que yo creo que es una buena idea, y hablamos, y tú estabas también detrás, haciendo el directo con los creadores, que es mañana estrenamos uno que me parece súper interesante y muy divertido y muy curioso, que es con Ramón Langa, que es la voz de Bruce Willis. Ajá. Y a Bruce Willis le llevamos a la erupción del Vesubio. Mochila al Pasado trata de que esta persona invitada se le lleva al pasado a una época y tiene que intentar sobrevivir con 3 objetos que él crea que le pueden servir en esa época. Sí. Yo creo que está muy bien ver a Bruce Willis cómo se desempeña. Sí, a mí lo que más me gusta es que, aparte de la parte en plan programa televisivo de venga, coge una mochila, elige 3 y te llevamos, suena el sonidito del pasado, que las cosas que suceden en el pasado están basadas, hay gente, los que están en el podcast, los podcasters, conocen esa época y sacan temas de historia de verdad. O sea, es como, quiero hacer esto, no, porque no podías, porque en esta época esto, y te enseña. Exacto, sí, está Alberto Aparici, Luis Fabra lo conduce, Alberto Aparici, que es biólogo, me parece. Ahora no me acuerdo porque tiene un cargo muy extraño, pero es profesor y es licenciado. O sea, de las cosas de estas se entiende. Y luego está Dani Boy Rivera, que además es historiador, etcétera. O sea, que todo tiene un peso bastante contrastado por parte de que no se inventan nada, aunque todo es ficcionado y es muy curioso, pero lo que les pasa y lo que le puede ocurrir es totalmente o bastante cierto. ¿Qué más tenemos? Nadie sabe nada, que no es un podcast, pero es un podcast. Siempre hay si ya está la eterna duda de radio versus podcast, el podcast versus radio, nadie sabe nada de podcast, no es podcast, todo el mundo lo conoce, todos los que escuchan podcast lo escuchan, ellos hablan de podcast. Sí, pero nadie sabe nada, no puede optar a los ondas de podcast, que no ya ha salido, que no está dentro de los 888. 888. Me encanta la cifra de que hay 888 podcasts que se creen merecedores de un Oscar. Yo no he escuchado 888 podcasts, creo, en mi vida. ¿Tú crees que es... o sea, tú lo presentas porque crees que eres merecedor de un Oscar? ¿Hay de un Oscar, de un Ondas? De un Ondas, he dicho Oscar, creo yo también. Ondas. Claro, hombre, si estás ahí, ¿por qué tienes la esperanza de...? Debo decir que el Terapia para un Superhéroe lo han presentado, es un podcast que participé de la edición, o sea, lo hemos presentado y ha pasado el primer corte, luego no sé qué pasará, pero... está ahí. O sea, el Terapia para un Superhéroe, pese a que de audiencia no funcionó tan bien,
ha pasado el corte para estar en los Ondas. Ahora no sé hasta qué punto luego, no sé cómo irá, si luego solo saldrán 10. Pero sí, o sea, hay gente que dice, si te apuntas es porque tiene la esperanza de ganarlo. Yo creo que no. Yo creo que algunos sí, que dices, bueno, no, los nuestros sí que es verdad que creemos que pueden optar a un Ondas. Los pocos que hemos podido presentar, porque había una regla o una norma de las bases, que era que si tú habías presentado tus podcasts a los Ondas normales, ya no los podías presentar en los Ondas de podcast. Bueno, no es bien así, sino que así como tu podcast podías presentarlo en varias categorías a los Ondas del podcast, si tú habías presentado los podcasts a los Ondas normales, sí que podías presentar ese podcast otra vez en los Ondas de podcast, pero solo en una categoría. Madre mía. Entonces, nos hemos quitado bastante de la parrilla de salida, porque hemos tenido que escoger expresamente qué podcast. Porque os hacíais competencia vosotros mismos. No, porque es una de las normas. Dices, pues a lo mejor no hubiera presentado los podcasts a los Ondas de podcast y me hubiera esperado a los Ondas de podcast. Madre mía. Sí. Bueno, ¿Y por qué? ¿Y tu teoría cuál es entonces de que los 888? Por el caché que dice estoy allí. Porque a lo mejor suena la flauta. Y no, o sea, puedes hacer un podcast que a ti te guste, que a tus amigos les guste, que tengas una cierta audiencia pequeñita, pero dices, bueno, ¿y si gusta? Hombre, a ver, es decir, que Estirando el Chicle haya ganado el Ondas de radio, claro, esto da esperanza a muchos podcasts conversacionales que a lo mejor antes hubiesen dicho, hombre, mi podcast si soy yo con un colega, ¿cómo voy a presentarlo? Bueno, pues ahora hay un podcast que ha hecho 2 colegas que ha ganado. Exacto, ¿no? Y porque presentarte a un premio es decir, a lo mejor tengo algo, a lo mejor ven, en vez de que está bien o es perfecto o lo que sea, ven potencial y el premio va dirigido a potenciarme. Ya te digo, no creo que los 888 crean que son merecedores de podcast, pero si te presentas a un premio dices, bueno, pero a lo mejor suena la flauta. Habrá que ver cómo salen los resultados y quién sale. Yo lo que sufro es por el jurado que se tenga que escuchar los 888. Eso ya no está pagado, ya sale mal. No lo sé. Yo haría un podcast resumiendo esos 888. No, creo que, mira, claro, tú has enviado, pero no, nos piden como trocito, ¿te acuerdas? Sí. Un extracto, sí. O sea, se van a escuchar el extracto, en principio, digo yo, menos para la primera criba, el extracto que les hemos mandado. Entonces ya la cosa se reduce en, no sé, 10 horas de escucha. Como mínimo. Por 888, si son de Te lo tengo dicho, imagínate. Es como hacer un Tinder, pero de audios. No. Sí. Exacto. Coger una web de estas, ponerlos y que te haga un random y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, pues, ¿qué más? Estamos grabando uno que es Tarde y Mal, que saldrá a lo largo de 2022, que es con David Verdaguer y Óscar Machacoses, que es un show en el cual, bueno, es un show básicamente de teatro, pero llevado al podcast. Saldrá en 2022. Estamos grabando otro, que esto sería una primicia, que casi no se puede decir, pero lo voy a decir, que es una parodia de, que no se entere nadie, de Crims, de Carles Porta. Mola. Un true crime de humor. Está guay. Yo creo que el humor en ficción hay que explotarlo. Hace poco trabajé en Emprendedores en Andorra y pensé, esto tiene que llegar más. O sea, porque normalmente el podcast de ficción es muy mundo Blade Runner, cosas de pensar, el futuro, el presente, soy yo, hablo conmigo mismo. Está muy enfocado a esta ciencia ficción. Pero si lo llevamos al mundo del humor, pues oye, en Emprendedores ha funcionado. La gente dice que es como escuchar Plats Bruts en formato podcast. Pues hay que darle ahí. Y al final es un poquito menos de producción porque en humor no necesitas tanto, lo suficiente para que funcione, y lo bueno es el guión y la conversación. Entonces, Exacto. Es lo que estamos intentando hacer. Estamos escribiendo algunas ficciones de humor.
las plataformas están un poco, creo, desorientadas. Están creciendo y están buscando cuál es el mejor tiro y esto va por modas, pero muy rápidas. Esto supongo que tú también lo has detectado. Sí. Ahora, por ejemplo, conversacionales están hasta arriba. Luego vendrá una ola de ficción. Luego la ola de true crime está aún por ahí. Yo auguro los mejores deseos a la ficción, porque creo que eso es lo que va a funcionar de verdad, pero que va a tardar en asentarse, que es lo que dices. O sea, como ahora no tiene esa audiencia, pero a la larga es la teoría de nos gusta Netflix porque cuentan historias, nos gusta Filming, pues nos gusta escuchar lo mismo solo en audio. O sea, es que eso tiene que llegar. Y eso sí que es un público masivo, a todo el mundo le gusta escuchar historias. Porque una vez que empiezas con una, sigues con otra y otra, y todo el mundo lee libros, ve películas, todo el mundo le gusta todo. Exacto. Pero sí que es verdad que me ha encantado la forma aséptica de decir las plataformas están desorientadas, me gusta. Porque es verdad que van probando y ahora mismo, como dije en mis últimos podcasts, me da la sensación de que lo que quieren es fichar gente para que ellos promocionen a la plataforma y no ellos ayudar al contenido y a la plataforma, que supongo que es lo que sería deseable. No sé si esto en el mundo vídeo pasa, o sea, un Movistar, vosotros como veis, se supone que una vez que ya estás establecido, el entrar en una plataforma te ayuda a tener visibilidad y no tienes tú que estar, hey, escúchame Movistar. Bueno, en vídeo ya sabes, en vídeo lo que es televisión o lo que sea, ya sabes que está establecido así y yo creo que llevamos muchos años establecidos en que si no eres conocido no haces tele. Ya. Entonces, y lo estamos viendo en los originales de Netflix o Amazon Prime, o que las películas que salen te fichan a Ben Affleck. Ben Affleck últimamente está en cada película. La nueva de Sandra Bullock. O sea, todo lo que no sean estos grandes actores no están haciendo películas para estas plataformas o son de segunda. Entonces, y yo creo que sigue existiendo esto. Las plataformas siguen apostando por caras conocidas y, en este caso, grandes actores. Y lo que está haciendo las plataformas de podcast es exactamente igual. Es la manera lógica de intentar atraer a audiencia. Lo que pasa es que a veces funciona y a veces no. Yeah. O sea, no porque fiches a, yo qué sé, a Terelu Campos, no sé si hace podcast, pero si no, poco le queda. Te va a arrastrar la gente de Telecinco, por decir algo, o a lo mejor lo escucharás para ver qué se explica, pero lo encuentro lógico porque también va bien. Lo habéis dicho muchas veces y se habla muchas veces en el canal de Telegram en las que debatimos que a veces nos puede dar un poquito de rabia que Alaska y Mario hagan un podcast en Audible, pero son los que les dan la visibilidad. Sí, sí. En cierta manera tenemos que estar agradecidos de que lo hagan. Luego ya, si es bueno, ya continuarán. Pero si es malo, al menos ha llevado audiencia y hay gente que no conocía podcast que hacen ¿qué? Que ¿dónde lo hacen? Y eso es lo que buscan. Claro, sí, no, a ver, como estrategia me parece lógica. Yo lo único que veo un poco es que a veces se vuelca todo el esfuerzo en eso cuando se puede un poco cuidar a todo. O sea, pon un 60% en influencers y un 40% en contenido, ¿cómo se dice?, de larga duración. Pero yo creo que aún es pronto. Por eso el término desorientados creo que no es, espero que nadie se mosquee, pero no es peyorativo, sino porque te estás posicionando. Es decir, si tú haces un podcast conversacional y eres nuevo y quieres empezar, y no te preocupes, o sea, hazlo. Iníciate, pierde tu tiempo, nadie te va a pagar, invierte tu tiempo en hacerlo lo mejor posible y nadie te lo va a comprar ahora porque es malo. No te lo van a comprar simplemente porque ahora hay saturación y ahora no están enfocados a comprar conversacional. Entonces llegará un momento en que todo esté posicionado y será cuando tú ya llevarás una trayectoria con tu conversacional
y te podrás hacer un hueco entre el sentido de la birra y Alberto Rey. Pero ahora no es porque sea malo, simplemente por eso que decimos que las plataformas tienen que posicionarse, tienen que tener género de todo, y será cuando todo irá cayendo un poquito por su peso, que yo creo que está yendo muy rápido, o le estamos exigiendo demasiado. Además, le está saliendo competencia entre sí. O sea, al final está Amazon Music, Audible, Spotify, Podimo. Hay alguna que otra por ahí que va apareciendo, esta francesa que hay, que parece que no escucha a nadie, pero también está. O sea, hay algunas que ni siquiera conocen porque están. Bueno, es que en el caso, por ejemplo, de Movistar, en su decodificador UHD también tiene su sección de podcast y está haciendo videopodcast, que eso es otro tema, pero que dices, se está todo el mundo posicionando y hay demasiadas plataformas, o no demasiadas. Yo creo que de momento están muy bien las que hay. Y cada uno acabará teniendo su oferta. También nos estamos agobiando como el principio de las plataformas de vídeo. Oh, que no puedo tener Movistar y Netflix a la vez y HBO. No, ahora al final, si no tienes HBO, pues dices, pues me aguanto. Claro. Y llegará un momento en que dirás, no puedo pagar Podimo, pues me aguanto. Tendrás que escoger entre Podimo o... Yo me acuerdo cuando Andreu se fue a Leitmotiv, que dijeron, que hay que apuntarse a Movistar, no sé qué. Esto os ha pasado ahora con las del grupo, hay que apuntarse ahora a Podimo, que también es un poco, porque lo que estás diciendo desde el punto de una productora, pero si alguien tiene un podcast cuyo objetivo es una marca personal, etcétera, no sé si exactamente es el mismo discurso, el objetivo de irse a una plataforma. Vosotros sí, porque lo que hacéis es productos y queréis rentabilidad para pagar a todos los trabajadores. Pero que si Silvia Abril deja de hacer el grupo y tratan para hacer otro tipo de podcast, entre comillas, os daría un poco igual. O sea, es como, bueno, pues la cambiamos y ahora hace esto. No sería como alguien que crece desde cero. No muy igual porque, por ejemplo, las del grupo es algo que se les propuso hacer y nació de la complicidad de ellas. Si no hubiera esta complicidad, no se hubiera hecho. Nosotros hemos frenado un poquito y de momento no hemos hecho nada a petición, es decir, a la carta. Ponme aquí a este y que haga esto. Bueno, se lo podemos plantear, pero si no se ve, pues no se hace. Porque es como vender cromos, no somos este tipo de productoras. Es decir, un caso, por ejemplo, curioso. Un podcast que se llamaba Los parquetistas trabajando incansablemente. No, era un podcast el cual estaba Raúl Cimas, era una idea que teníamos nosotros y era Raúl Cimas con Ernesto Sevilla. Y era puedo dejar aquí la idea porque al final bueno, ha acabado como ha acabado. Que era coger dos temas que a ellos les gustaba, que es la historia, y hacer la historia un poco más amena con estos dos cracks que podía ser destornillante, es decir, con una base científica y tal, pero contada con humor. Todo esto evoluciona, no acaba de gustar, Ernesto Sevilla se cae porque tiene otros proyectos, Raúl Cimas, bueno, le decimos, ¿qué tal con Coronas? Con Coronas me llevo de puta madre, le empiezan a dar vueltas y no les gusta. No queremos hacer historia. Porque no nos vemos. No le gusta a ninguna plataforma o a las que pudisteis. O sea, no les gustaba a nadie. Vais como plataforma a plataforma ofreciendo y... Sí, o les daba igual lo que hicieran. Pero ellos decidieron darle una vuelta y hoy se llama Los Brother Talking. No tiene absolutamente nada que ver. Y es porque anteponemos que tú te sientas a gusto. Claro. Una de las cosas que te he oído decir muchísimas veces es que cuando te plantees hacer un podcast, piensa lo que te gusta, de lo que vas a hablar, da igual el nicho, si vas a tener una audiencia potencial porque hablas de series, por decir algo, o hablas de Lego, que a lo mejor tienes menos. Pero que te guste hacerlo y que veas que tienes un largo recorrido. Pues eso pasó con esto. Entonces no cogemos estas fichas y las juntamos para hacer un podcast, sino que se encuentre a gusto. Y con las del grupo pasó esto. Claro, y en vuestro nivel de que tiene gente con tanto trabajo y que sale en tele, cine,
¿Hay algún tipo de problema en las plataformas con contratos de exclusividad o no puedes salir aquí, no puedes salir allá? ¿O vosotros luego tenéis la idea? Porque en tele a veces se renueva mucho, ¿no? Sabes, en un sitio y a los cuantos años eres libre, no sé hasta qué punto poner comillas porque no entiendo de esos contratos, y ya puedes ir a otra plataforma o a YouTube. Entonces, ¿esto también está en el mundo del podcast? Estos contratos sí, porque viene de imagen. heredado del mundo del... No, puedes hacerlo ahí. Perdón, ¿eh? Viene un poquito heredado del mundo de la tele o del mundo del espectáculo, que es y que tiene su lógica también. Es decir, si yo te contrato para hacer un programa de tele, podcast, radio, lo que sea, puedes ir de colaborador a otros programas. Pero lo que no puedes es estar haciendo un programa de tele en Antena 3 y otro en Telecinco. En tele es mucho más bestia, porque en tele incluso existe la rivalidad de que a lo mejor no te dejan ir de invitado a un programa de la competencia. Pues, pero no lo llego a entender. Otra cosa sería el mismo formato. O sea, si dice, no puedes hacer crims aquí, crims allí. Pero sí puedes hacer crims aquí y la cena con mi suegra allí, y que sea la misma persona. Pero a lo mejor aquí hay otra tiranía que entra, que también la comprendo, y digo tiranía porque es cierto, porque pasa en muchos ámbitos. Pasa en el mundo de la tele, del podcast, de los actores, de lo que sea, que es que ya no solo estás haciendo lo que tú quieres o tu programa o lo que sea, sino que ya cuentan con tu promoción. Ah, claro. Al contar con tu promoción, que hagas 2 podcasts a la vez por 2 plataformas diferentes, quiere decir que hoy anuncias lo de los influencers, no puedes estar con una marca de bambas para los domingos y otra para el lunes, porque eso querrá decir que hoy me subes una foto de Adidas y mañana de Nike. Pues, ¿sabes? Hoy he visto ayer un tuit de Ángel Martín diciendo esta última película que hemos visto todos de Netflix, y ponía, me ha gustado, no sé qué, y esto mismo me ha chocado. Digo, yo he pensado, pero Ángel no trabaja con Amazon anunciando la parrilla del mes. Pero ahí no sé hasta que puedes negociar los contratos. O sea, ahí te viene un contrato estándar en la que te prohíben absolutamente de todo y trabajarías para ellos 24 horas seguidas, más o menos, y a partir de ahí tachas, porque evidentemente no todos los productos son iguales, entonces tienes que personalizar un poquito. Pero en el caso de los podcasts, aparte de que negocias, oye, esto no te lo voy a hacer o esto te lo cambio por esto, que es bastante arduo y difícil de conseguir, sí que existe esta exclusividad, pero yo creo que viene más dada por la promoción. Que es, tú eres una... Y más si eres cara conocida, porque si acabas siendo la cara de y se identifica... es decir, Andreu Buenafuente y Berto son cara de la SER. Como tal, venderlos a Spotify, por ejemplo, sería como, o estar allí, que están, bueno, porque es libre, sería como muy raro. Entonces se daría un poco de... no sabrías. Me estás vislumbrando la futura guerra en el podcast. Esto va a llegar. Más férreo todavía. Sí, Esto de que ahora un podcast de todos lados cada vez va a ser peor. O sea, no se va a poder ser tan fácil por este motivo, cuando realmente sea súper masivo el consumo de podcast. Es que en cualquier caso, aparte de que te imponen esta exclusividad, que es comprensible, que es lo mismo cuando tú trabajas con un contrato legal bien pagado. Imagínate que esto existiera, un contrato legal bien pagado con unas horas de puta madre de camarero, que no existe, pero imagínate que existiera. Tú no puedes irte a trabajar de camarero a otro bar, pero sí puedes ir a hacer de informático, mientras no respetes tu horario de camarero. Pero ir de camarero a otro bar no porque le estás ayudando a un negocio que es competencia, y en teoría tú tienes que tener unas horas para descansar. A lo mejor camarero no se entiende tanto, pero cocinero. O sea, cocinero no puedes cocinar en 2 restaurantes diferentes. Exacto. Pero bueno, es que pasa en todos los ámbitos. Otra cosa es que tu empresa te deje, que no lo considere
competencia, pero si es competencia no puedes legalmente ir a trabajar a una empresa del mismo sector. Entonces sí que va a llegar, pero hay una parte que esta sí que tardará un poquito más en llegar, y es cuando las plataformas empezarán a orientarse, que es empezar a pagar mínimamente bien y empezar a dejar hacer a los podcasters anónimos, menos conocidos, que son los que han hecho crecer toda esta esfera. Es decir, que alguien con un podcast mínimamente bueno, resultón, que funcione, que no le hagan ascos, porque no es conocido. Claro, el otro día escuché, pues no sé si era con Inés Herranz, que se mete mucho en política, creo que fue ella, que dijo que en el mundo de la política, ¿no?, que las cosas funcionan cuando los negocios medianos ganan dinero. Entonces, si los medianos no están contentos y solo los famosos o los que ya tienen mucho, pues entonces la cosa no prospera. Pero si los más pequeños están contentos, aunque sea a nivel a un 5 suficiente como para sobrevivir y promocionar, es mucha más gente está contenta y al final todo el mundo se mete. Y no solo los de arriba. Exacto, es que ese cojín del que hablábamos al principio, que tiene que tener toda plataforma para que tú puedas bucear, es decir, mientras Netflix tiene ahí a Sandra Bullock, tú tienes que tener cosillas para que vayas viendo. De ahí el aleatorio que ha sacado Netflix, que es un reconocimiento de que la gente ya no sabe qué ver. Ya. Échame lo que sea. Entonces, cuando tienes ese cojín te lo va a dar gente que hace podcast con cara y ojos, amb cara y ulls, que decimos en catalán, pero que los tienes que tener. Cuando los tengas, yo creo que esos contratos de exclusividad dejarán de ser tan exclusivos, porque todo cae por su propio peso. O te dedicas absolutamente a hacer podcast, pero ¿cuántos puedes hacer? ¿2 a la vez? Que es lo mismo que la tele. ¿Cuántos programas de tele puede hacer un Andreu? Si va todas las noches de lunes a jueves. Sí. No puede hacer más. Entonces, el contrato de exclusividad lo tienes sin querer. Claro. Mira, te voy a hacer 2 preguntas rápidas y vamos a abrir a que la gente que está aquí, si quiere participar, unos 10 minutillos. Una, que te dejo responder con tirando balones fuera. Vale, ¿tiene algo que ver la marcha de Leitmotiv con algo relacionado con los podcasts? ¿Con que se va a potenciar más esa pata? Ojalá. Porque no tengo que tirar pelotas fuera. Eso querría decir que los podcasts están súper bien pagados. En mi mente, Andreu ha dicho, cierro Leitmotiv para ponerlo a tope, hacer podcast como a saco, porque es lo que más me mola y lo puedo hacer desde Barcelona. Eso en mi mente, esa es la realidad. No. Ojalá que Andreu se... Bueno, estamos ahí trabajando para que en el 2022 regrese Todo Pasa y Andreu vuelva a sacar la segunda... Bueno, regrese con la segunda temporada de Todo Pasa. Pero ojalá, eso querría decir que los podcasts tienen contratos muy bien pagados y que puedes suplir toda una producción como Leitmotiv con un podcast. Eso es claro, imposible. Leitmotiv en audio sería mucho mejor, mucho más fácil de producir. Sí, sería mucho más fácil. Sí. Pero no tiene nada que ver. La verdad es que no. Tiene nada que ver con etapas, contratos de televisión, etc. Vale. Y lo otro que has dicho de que llegará un momento que, o sea, desde el Tarrat, no sé cómo formular la pregunta, porque si tenéis productos en Audible, en Amazon Music, en Podimo, en Spotify, ¿cómo os tratarían o cómo os tratan los contratos de ese aspecto? Porque al final vosotros un lunes anunciáis una plataforma y un martes anunciáis la otra. Sí, pero eso no afecta porque ellos, volvemos a lo de la promoción y la exclusividad, somos una productora que... Es como si vendieras pan, croissants y magdalenas. No puedes dedicarte solo a una panadería. Que tú fueras la fábrica, tienes que vender a varias panaderías. Claro. Porque entonces solo trabajaríamos. Otra cosa es que se implanten a la larga, por presupuestos o lo que sea, que digan, pues no, pues de cada productora solo podemos comprar 3 podcasts al año, por ejemplo. Entonces sí que nos afectaría, pero en principio... nosotros hacemos contenidos de
de entretenimiento, básicamente de humor, y nos vienen a buscar, bueno, nos vinieron a buscar, ahora ya les presentamos proyectos, y la diferencia está en que el Terrat pues tiene unas redes sociales teóricamente bastante potentes y las anunciamos, cierto. Pero eso es un más a más que nosotros le damos. En cierta manera no estamos obligados a promocionar. Claro, sí, no, lo del pan ha quedado claro. Y mira, mientras invito a Ana y Sem que si quieren ponerse a participar, te quiero hacer otra pregunta que ahora se me ha ido, de verdad, tengo que pensar la pregunta que te iba a hacer. Bueno, se es que me no ha es ido. fácil, ¿eh? Con tanto ruido no es fácil. Estaba pensando, estaba mirando el reloj y se me ha ido. Bueno, buenas, Ana Reyes, si quieres comentar hasta que me venga a mí lo que quería decir. No, yo deciros, ¿no? Estabais hablando de que las plataformas están desorientadas. Creo que eso también da margen a la creatividad, ¿no? Al final, es verdad que hay una explosión de podcasts, pero que van a haber formatos que ahora mismo también ni existen, ¿no? Se habla mucho, ¿no? Pero de la ficción sonora, de las entrevistas, de, pues esto, ¿no? De 4 colegas charrando, de tú mismo hablando de algún tema en concreto, pero creo que también vamos a ver cosas de Walla, ¿no? Yo, por ejemplo, Ángel Martín con el libro que ha sacado, ¿no? De Por si las voces vuelven, yo creo que ha reinventado el audiolibro. O sea, claro. Escuchar, sí. Porque no ha cogido el libro y lo ha leído, que es lo típico de te pones un audiolibro y te lo están leyendo y en vez de leértelo te lo estás escuchando. Es que yo a todo el mundo le estoy recomendando que se escuche. Es que ha hecho como una especie de podcast. El otro día me decía Jauma, decía, el primero que escucho es este. Digo, pues o sea, es bueno y malo porque ya no vas a encontrar más así. Yo, por ejemplo, a amigos míos, ¿no? Que les ha recomendado el audiolibro, es como, ¡hala! Pero los audiolibros son así. Digo, hostia, cagada, ¿no? Claro. Porque no, o sea, lo normal es que estés escuchando un audiolibro y te estén leyendo el libro y ya está. Lo que ha hecho Ángel con el audiolibro, creo que le ha dado una vuelta de tuerca a lo que es el audiolibro y le ha aportado valor diferencial a leerte el libro. Entonces yo creo que con los podcasts también puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Que alguien en algún momento haga algo. De hecho, yo me he escuchado el audio y me he comprado el libro. Quiero las dos experiencias. Claro, pero que son dos experiencias totalmente diferentes. Más allá de que en uno estés leyendo y en el otro estés escuchando. Entonces yo creo que con el podcast también puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Que alguien un día le dé una vuelta de tuerca y diga, hostia, que se puede hacer esto. Ya. ¿No? Sí, entonces creo que ahí en eso hay recorrido. Ahí hay cancha, también. Sí, en cuanto decía lo de un poco así desorientadas, decía que me refiero a que necesita las plataformas que compran. Que compran contenidos. Necesitan un poco más de tiempo, necesitan paciencia, necesitan relajarse. Es decir, así como en la tele ya casi no existe, casi no, que le den vida a un programa, es decir, está demostradísimo, Sune lo decía el otro día, con los 12 episodios está demostradísimo que cuando un podcast funciona es cuando lleva mucho tiempo. Sí. Y eso es lo que te va a hacer enganchar a cualquiera de las plataformas, a un Podimo, a un Spotify, a lo que sea. Los podcasts que llevan mucho tiempo, pero tendrán que pasar unas travesías del desierto. Sí. Es decir, perdonad que hable de Nadie sabe nada, pero Nadie sabe nada llevan 9 temporadas. Es decir, independientemente de que te guste, que sean buenos, que hagan reír, que también son 9 temporadas. Sí, sí. O sea, es que solo la SER apostó, una emisora de radio apostó por ese formato. No existía tan el podcast, pero no sé si alguien, un Podimo o un Spotify ahora llegarán, aunque fueran Andreu y Berto, dijeran, no hay guión, nos pondremos a improvisar. Ya. Págame. Claro. Sí, un poco es lo de ahora estirando el chicle. No, el año pasado nadie la hubiese fichado en radio y ahora se pelearían por ellas. Eso está clarísimo. El otro día me hizo gracia que Berto en unos stories decía, escuchadnos. O sea, que hiciera promoción en plan, hay más gente que no nos escucha que sí nos escucha. Y o sea, me dio como una bofetada de realidad de, ostras, incluso ellos notan que pueden seguir creciendo.
Sí, porque además, bueno, no sé si seguís esta nueva temporada, pero además están arriba de todo. O sea, creo que pueden subir más. Esta temporada está impresionante, pero es verdad que luego, si comparas con otros grandes podcasts, sí que es el más escuchado, pero está ahí siempre rozando, ¿sabes? Entonces, hay que seguir promocionando, como la Coca-Cola. Dices, Claro, es la teoría de la Coca-Cola, que siguen haciendo anuncios y gastándose un pastizal. Es lo mismo. Claro, no podemos vivir de renta. Claro. Mira, ya y lo de los audiolibros, perdona, solo ya ahora existirán el tercer género, que los audiolibros es el libro leído, que el libro un poquito dramatizado, Sí. que yo creo que es el que funcionaría mejor, pero claro, también vale más que el anterior. Y luego está el de Ángel Martín, que yo creo que volvemos a lo mismo. Saco un libro. ¿Este libro lo quieres hacer en audiolibro? Pregúntaselo primero al autor, que le pondrá ganas. O sea, no hagas leer a no ser que esté muerto, ¿eh? No hagas leer a El Señor de los Anillos. Hostia, ojalá. Vamos a... llamad a Tolkien, que venga. Pues es lo mismo el podcast o el audiolibro, que lo haga el creador. No lo quiere hacer, entonces sí, coge una voz y grábalo. Es que le ha dado lo bueno que tienen los podcasts, que es el personalizar y que sea tuyo. O sea, lo ha hecho suyo totalmente. Mira, ya me ha venido lo que te quería decir antes. Cuando hemos hablado antes de los shows que hacéis en Casa Terrat, ¿cómo se llama? Más vale tarde que nunca, ¿no? ¿Era? Tarde y mal. Joder, no me pidas que os promocione porque no, van a escuchar otro. Que también es un poco... No se lo digas, Alexa. Exacto. También es un poco como Nadie sabe nada, que incluso yo fui a ese... ¿Cómo has dicho que se llama? Tarde y mal. Tarde y mal. Fui a Tarde y mal, al que casi voy con Ana. Mira, justo le dije a ella y no podía. Y luego le expliqué a Ana, dije, me ha molado porque yo he escuchado un podcast. O sea, yo iba a la grabación de un podcast, pero yo he visto un show. O sea, ya había piano, había gente vestida de traje. Y lo flipé. Sí, lo de gente vestida de traje te llamó mucho la claro, atención, digo, pero porque si lo repetiste como varias veces. Claro, digo, habíamos, no sé, 30, 40, 50 personas de público. Y esta gente se lo está tomando muy en serio. Sí. A veces pecamos un poquito de intentar hacer las cosas que suenen a realidad y les ponemos más cosas de las que realmente serían necesarias. Es un mal que siempre tenemos en el terreno. Sí, pero eso... Cuando ellos deciden hacer esto y nos quedamos, pero es que es un podcast, es que es innecesario que salgáis vestidos de traje. Claro, es innecesario total. Lo podría ir el chándal y nos hubiera gustado. A lo mejor ella está, yo qué sé, yo también te pones en la situación, ¿no? Es como ensayar una obra o salir a escena, ¿no? Yo creo que vosotros salís a escena en todo momento, da igual que sea un podcast. Al final es cómo vas vestido, cómo vas maquillado, cómo va, ¿no? Todo el show alrededor, eso al final se nota al otro lado del micro también. Sí, y además le quieren dar ese toque y a lo mejor el público no respondería exactamente igual o ellos no harían exactamente el mismo acting vestidos tal como han llegado. Sí. Es lo mismo que el piano. ¿Por qué el piano ha de ser acústico cuando se cuela por todos los micros y no puede ser eléctrico? Que nos vendría muy bien para diferenciarlo por pistas. ¿No? ¿Quieren un acústico? Pues venga, acústico, que suene a que ahí hay gente y que el público no ha ido a ver un podcast, sino ha ido a ver un show. Sí, eso yo recomiendo que se apunten en Casa Terrat porque la verdad es que se disfruta mucho el show. Y es que lo te digo, o sea, tenían como incluso a veces se iba, cuando venía el invitado, había un micrófono al lado del sofá, pero cuando estaba solo se levantaba a hablar con nosotros y eso el oyente va a oír simplemente la voz y no sabe si va a estar ahí o va a estar aquí. Eso está muy guay. Exacto. Bueno, pues oye, muchas gracias a todos. Gracias Ana, gracias Sem, gracias Jaume, está por ahí también. Y sobre todo gracias a Mía, que ya iremos sacando temas, iremos hablando. Y queda pendiente el tema del recoger cable. Creo esto el mes que viene hablamos. Sí, lo tenía apuntado. ¿Te lo piensas? Ahora ya lo dejamos ahí con las ganas. Que no sepas, es el último podcast que es publicado ayer, hoy, depende de cuándo se oiga esto. Yo lo escuché ayer y me pareció muy interesante. Porque, claro, justo ese día me llamaron por teléfono un posible cliente y queremos un podcast para esta persona speaker que es muy conocida en LinkedIn, solo en LinkedIn, y queremos que su marca personal mejore y vender, pero a través de una plataforma. Y yo dije, a ver, o sea, que entonces alguien no está entendiendo algo. Si tú lo haces para
darte a conocer, ¿cómo te cierras a una plataforma? O sea, Bueno, a lo mejor es que es la única vía que ves ahora para tener un retorno. Y hemos vuelto un poquito a la prehistoria del contenido, que es que te lo has de currar. Es decir, si quieres ser influencer, no puedes ser influencer de hoy a mañana. Ya. Y en el mundo del podcast, pues lo que tienes que hacer es currártelo y invertir de tu tiempo, a no ser que tú lleves un bagaje. Pero volvemos a lo de antes. No porque te ofrezcan un podcast, luego vas a triunfar. Por muy conocido, si no has hecho o no te interesa o te has vendido. No vas a Claro, es que hay que estudiarlo mucho. O sea, yo no digo ni que sea bien ni mal, pero mira bien tu objetivo y qué quieres. Si quieres algo rápido y visibilidad rápida, o si quieres tú establecer una comunidad en tu casa o en la casa de otro. A no ser que sea un movimiento de marketing. Es decir, quiero vender mi producto, que ir a una plataforma sería de pago. Es absurdo. Pero lo que haces, voy a hacer una campaña de mi empresa tipo podcast y lo voy a vender y lo voy a promocionar y me da igual la comunidad. Yo lo que quiero es vender. O sea, voy a hacer, en vez de un anuncio de 20 segundos en tele, voy a hacer un anuncio cada semana de una hora. Claro. Me saldrá más barato. Es que pero claro, eso va a coste de tu bolsillo, que es lo que la gente quiere un poco. Quiero tener un super podcast muy conocido, pero no me quiero gastar dinero. Que no se lo gaste otro. Es que es lo que y perdona, voy muy rápido. Volvemos a la prehistoria. Hace unos años ¿tienes una empresa? Pues ponte en las redes sociales y anúnciate, es gratis. Ya. Ahora esto ya no pasa. O pagas a Facebook o promocionas Twitter o Instagram o no te conoce nadie. Ni te va a servir. Algunos sí, depende de tu producto. Pero aquello de ya la publicidad ya no tienes que comprarla, sino estar ahí, ser insistente y anunciar tu empresa. Pues es exactamente lo mismo. Uh-huh. Creo. Sí, no, eso es para debatir. Está interesante el mercado cómo avanza porque nos va a dar mucha conversación. Así que nada, Mía, vamos hablando. Dentro de un mes nos vemos. Sí. Y a lo mejor podemos contar cosas. Que además Ana también está ahí en el ajo. Ah, muy bien, qué bien. Contaremos cosas, secretillos. Contaremos secretillos. Qué bien. Yo quiero saludar a mis parquetistas. Ah, claro, saludarles. Que dejan un enlace afiliado a los y si compran a través de eso, pues que te llegue. Que a lo mejor ganas 2 oyentes más. Mira, viva el parquet. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. La gente que ha podido asistir, si no los que estén luego en Quiero Ser Podcaster. Y lo dicho, Mía, feliz Navidad, feliz año, Ana Reyes, todo el mundo. Y exacto, escuchad muchos podcasts, todos los que podáis. Hasta 888, mirad, si tenéis. Como mínimo, ahí apuntaos. Mira, yo quiero que termines promocionando tu canal de Telegram personal. ¿El mío? Sí, soy muy fan porque es como cosas que mierdas que me gustan. Eso. Bueno, pues... Bueno, es un pequeño canal de Telegram que tengo en Telegram, evidentemente, que se llama Mierdas que me gustan y tengo ahí la libertad de decir lo que yo quiero, bueno, como en todos sitios normalmente, cosa que veo la recomiendo, pero son cosas que me gustan a mí. Está guay, una serie, un podcast, un libro, da igual, son mierdas que te gustan. Sí, pero ahí empezó todo casi con podcast, porque tengo muchos amigos que están hasta arriba de que les hable de podcast, que conocen los 3 o 4 o no son grandes oyentes de podcast. Es que no sabemos qué escuchar. Y yo les digo, pues escúchate y luego cuando se iban, se olvidaban. Y dice, ¿por qué no lo pones en Telegram? Y de ahí nace la idea. Mierdas que me gustan. Está guay, me gusta. Hay alguna recomendación que le he dado y me ha gustado. ¿Habéis visto a David Byrne? El concierto de David Byrne, Utopía, American Utopia. No, tengo que mirarlo, venga. Por favor, mirad esa belleza. Sí, de verdad, de verdad. Es impresionante. Es lo que tú decías de que alguien le va a dar una vuelta. Pues alguien le ha dado una vuelta a un concierto. Ajá. Ostras. Alguien le ha dado una vuelta. Bueno, yo es que en el mundo del podcast, mi mayor deseo es que yo soy partidario de que todos los famosos tengan podcast, todos. Yo no estoy en contra. Pero quiero, más que un clásico podcast, un behind the scenes. Quiero que me cuenten todo. Que es un músico, que me hagan un podcast de su gira. Y cuando salen de cantar,
quiero conocer al guitarrista, quiero conocer, que me cuenten su vida, quiero estar ahí. Es que todo pasa de Andreu, nace de ahí. Sí, es verdad. Es decir, tú tienes un blog desde el 2002, creo. Haz tu blog en podcast. Claro. Sí. Entonces, háblale a la gente de tu vida, de lo que haces. Y bueno, a lo mejor llega gente que pasó con Andreu esperando unas grandes risas y tal. No es esto. Pero si a ti te mola el personaje, te está hablando desde la sinceridad y lo que tú propones es decir, hostia, pues a lo mejor hay personajes que no me gustan, pero otros sí que me gustaría saber pues cómo compone. Sí. Get Back de los Beatles es brutal porque estás viendo ahí cómo componían las canciones, pues explicarlo el día a día. Hoy me he levantado y se me ha ocurrido esta melodía. 10 minutillos, un cuarto de hora puede ser esto. Zahara ha hecho un podcast de esto. Ella se autofinanció su disco con crowdfunding porque quería hacerlo muy disruptivo, que se llama Puta, y se hizo el podcast en Podimo donde le entrevista gente hablando de la producción. Además es rollo entrevista, pero trae al músico, al de sonido, al por qué esta canción, al que hicieron con el crowdfunding. Y eso me encantó. Saber es muy interesante el proceso creativo de cualquiera. El otro día en Twitter, y no me voy a extender, había alguien que le decía a Andreu de grabar. Creo que no se había enterado muy bien de que existía el Todo Pasa, pero le proponía un podcast de su creación sobre pintura. Bueno, es una idea. Claro. Sí, todo es vale. un poco lo que ha hecho Leiva también en Spotify, ¿no? Ahora, con el disco nuevo. Ah, sí. Pues mira. Que ha paquetizado ahí, sí, hay un montón de contenido de audio, de vídeo, y le han metido todo en Spotify. Mira, apuntamos para el mes que viene. Hablar de vídeo. ¿Qué va a hacer el Terrat cuando salga el vídeo en Spotify? Porque esto va a llegar. Madre mía. Pero ya está. De hecho, ya está. Bueno, pero no está. Tengo un cliente que se llama Fotalks, que graba en vídeo los podcasts de una manera flipante, o sea, una calidad que te mueres de imagen. Entrevista a fotógrafos. Y que intentó meterlo, me pasó. Dije, este es el enlace. Y luego me dijo, me lo han rechazado, porque en España no está activo. O sea, no está activo todavía. Pues ya hablaremos, porque tengo una opinión sobre esto, pero no mezcles churras con merinas. Exacto. En el siguiente hablamos de churras merinas y de. Yo quiero una pregunta técnica súper cortita. Que ha comentado Mía, el tema de transcribir el audio. Yo ahora necesito transcribir el audio de una entrevista. Y tengo también toda la parte de pues Audition, Premiere Pro, tal. Pero claro, yo lo tengo en audio. Yo tengo un archivo de audio. Entonces. Nunca lo tienes en audio. Hazte un vídeo con una cartela, simplemente. Y ya está, y lo meto en el Premiere. Sí, pero no te puedo asegurar si el audio, evidentemente, solo lo puedes meter solo en Premiere. Si no te lo admite, haz un vídeo. Es decir, coge el audio, le metes una cartela o un fondo negro, simplemente lo exportas a vídeo, pero yo creo que solo con audio también te lo va a hacer. Me va a hacer, vale, pues lo voy a probar. Pero por eso digo, ha sido como maravilla. ¿Sabes? ¿Ves cómo eso ayudaría? Está muy bien, ¿eh? Y además incluso tiene una opción que es te lo minuta. Ah, genial. Eso está guay. Claro. Y así sabes dónde está. Pues vale, eso. Perfecto. Muchas gracias. Ese podcast que tiene que transcribir, también te noticias nuestras. Guay. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Termino grabación. Gracias. Hasta luego. Recording stop. Recuerda que si estás en quieroserpodcaster.com podrás asistir a las grabaciones con todos nuestros invitados, Mía Font una vez al mes, y en enero viene Molo Cebrián y Cristina Mitre además. Entonces, apúntate, asiste a las reuniones en Zoom, ya sabéis, primero hablamos con ellos y luego os dejamos participar. Tienes además más de 100 vídeos, digo más de 100, pero ya debería decir más de 120 o 150 porque cada vez son más. Y citas mensuales. Y vamos a empezar a hacer debates en el grupo de Telegram solamente con el Telegram. Solamente necesitaríais la aplicación. Still waiting in line? Again? That's time you'll never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com.
Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. When you turn 45, it's your turn to blow many candles and to screen for colon cancer. Use the Cologuard Plus test in the privacy of your home and send it back to obtain your results. Cologuard products are intended to screen adults 45 and older at average risk for colorectal cancer. Prescription only. See more information at Cologuard.com. Request the Cologuard Plus test from your doctor. For more information in Spanish, visit Cologuard.com/prueba. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.